Señor Navarro. Si se niega a pagar las cuotas de la comunidad, no tendremos más remedio que iniciar los trámites de desahucio. Esas fueron las primeras palabras que oí de un desconocido plantado en la verja de mi finca. Esa tierra que había comprado, pagado y por la que había sudado sangre. Recuerdo dejar la taza de café sobre el capó de mi todoterreno y soltar una carcajada. De las que hacen dar un paso atrás. Estás allanando propiedad privada. Le dije. Y a menos que ese portapapeles venga con placa y orden judicial. Te largas ahora mismo. El hombre dudó. Se ajustó la corbata y miró por encima del hombro hacia un SUV blanco que ronroneaba al final del camino. A través de los cristales tintados vi perfectamente inmóvil a la mujer de las gafas de sol brillantes, Elena Vargas. Presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización Sierra del Lobo. No dijo ni una palabra. Solo levantó el móvil. Me sacó una foto y se marchó. En ese instante supe que no era por las cuotas. Era una declaración de guerra. Compré esta finca para alejarme de gente como vosotros. Murmuré mientras veía alejarse el SUV. Pero si queréis pelea. Adelante. Acabáis de encontrar a uno. 3 meses antes había estado dentro de un polvoriento juzgado de Granada mientras el subastador se secaba la frente y pedía una última puja por la finca 17B. 65 hectáreas. Rústica y en recuperación. La pantalla mostraba una imagen satelital descolorida. Un trozo de tierra ocre y verde que parecía nada y en ninguna parte. Nadie levantó la mano. Yo sí. Adjudicado. El martillo cayó. Y así. Sin más. Era dueño de un viejo cortijo que nadie más quería. No huía de nada. No exactamente. Después de 20 años como perito topógrafo forense. Demasiadas salas de vistas. Demasiadas discusiones por centímetros de tierra y líneas en un plano. Quería silencio. Quería un horizonte que no estuviera hecho de cristal y hormigón. La primera semana allí fue como un bálsamo. Aparqué mi caravana junto al cobertizo inclinado. Reparé el tejado con chapa. Monté un pequeño sistema solar y viví a base de café solo y huevos fritos. Los días olían a tomillo y tierra caliente. Por las noches se oían los búhos en el barranco. Y por primera vez en décadas dormí sin farolas colándose por las persianas. De vez en cuando pasaban vecinos de Sierra del Lobo por la carretera comarcal. Los mismos todoterrenos beige. El mismo pelo impecable. Reducían la velocidad. Miraban y seguían. Supuse que me tomaban por un hippie o un prepes. Me daba igual. La escritura que guardaba en la guantera decía lo contrario. Fuera de los límites de la urbanización y de cualquier asociación. Esas palabras sonaban a evangelio. Trabajaba la tierra a la antigua, desbrozaba matorral. Nivelaba el camino de acceso. Cambiaba postes de la valla uno a uno. Los domingos me sentaba junto al estanque más barro que agua y lo imaginaba lleno. Un lugar donde posaran las aves. Ese sueño me mantenía en pie entre ampollas y quemaduras del sol. El único que paró alguna vez fue el sargento Ramón Herrera. De la Guardia Civil. Hombre grande. Habla pausada. Apretón de manos como un yunque. He oído que compraste el cortijo de los Miller. Dijo. Llevaba años siendo un ojo de mal. Me alegra ver que alguien lo arregla. ¿Lo intento? Contesté. Está fuera de Sierra del Lobo. ¿Verdad? Me miró un segundo de más. Sobre el papel sí.
Pero la gente de esa comunidad cree que la provincia acaba en su cartel. No dejes que te pisen. Me reí entonces. No debí hacerlo. Una semana después estaba podando lentiscos junto a la valla este cuando apareció el SUV blanco, reluciente como una perla en el barro. La mujer que bajó era toda líneas afiladas. Traje planchado. Collar de perlas. Portapapeles contra el pecho. Disculpe. Llamó, haciendo que la palabra sonara a orden. ¿Es usted el propietario? Así es. Dije. Diego Navarro. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Elena Vargas, presidenta de la Comunidad de Propietarios de Sierra del Lobo. Ofreció una sonrisa tensa. Hemos notado actividad intensa en esta finca. Maquinaria pesada. Construcciones sin licencia. Quejas de ruido. Me sequé el sudor del cuello. Señora, esta tierra no forma parte de su urbanización. Oh. Seguro que eso es lo que le dijo su agente. Respondió con dulzura. Pero los límites se redibujaron el trimestre pasado. Recibirá la información pronto. Giró sobre sus tacones y me dejó envuelto en una nube de polvo de caliche. Esa noche, junto a la hoguera, releí la escritura por 10ª vez. Cada línea decía lo mismo: propiedad rústica. Fuera de la comunidad. Aún así, el tono de «recibirá la información pronto» me carcomía. Lo había oído antes en los juzgados, burócratas que sonríen mientras cargan el arma. Me serví un chorrito de orujo en el café y miré el tejado del cobertizo brillando a la luz de la luna. El metal parecía una armadura. Entonces no sabía que la necesitaría. Pero ahora, recordando aquella mañana en la verja, el portapapeles, la amenaza, el flash de la cámara. Sé exactamente cuándo empezó la guerra. Y si Elena Vargas creía que podía desahuciarme de mi propia tierra, acababa de confundir silencio con debilidad. Los días siguientes fueron demasiado tranquilos. De esa calma que zumba antes de la tormenta. Reparaba la valla norte. Clavaba postes en la arcilla roja y fingía que el encuentro con Elena Vargas había sido solo un mal sueño con traje de chaqueta. Al cuarto día casi me convencí de que había pasado página. Entonces llegó el golpe en la puerta. No era el toque amable de un vecino. Era un tud oficial. Seco. Que retumbó contra la chapa del cobertizo. Salí con los trapos aún en la mano y encontré a 2 hombres junto a la verja. Ambos llevaban chalecos reflectantes con el logo Asuntos Comunitarios de Sierra del Lobo. El joven, afeitado, portapapeles como arma. El mayor, más blando pero con porte de jefe desde los tiempos del módem. Buenos días, dijo el joven con sonrisa de comercial. Señor Navarro, venimos a entregarle el paquete de bienvenida de la comunidad. Los miré un buen rato. ¿Qué comunidad? La comunidad de propietarios de Sierra del Lobo. Recitó como teleprompter. Según la ampliación de límites revisada. Su finca queda ahora bajo nuestra jurisdicción. Enhorabuena. Es oficialmente parte de la comunidad. ¿Enhorabuena? Eso es una forma de llamar a la extorsión. El mayor carraspeó. Solo venimos a dejar los documentos. Señor. La primera cuota es de 5.900 euros. A pagar antes de fin de mes. Todo está dentro. Me tendió un sobre grueso con el logo brillante de la comunidad. No lo cogí.
¿Ven esa valla? Marca tierra de la provincia. Mi tierra. Si ponen un pie dentro. Es allanamiento. El joven forzó una sonrisa educada. Señor. La negativa puede acarrear multas o acciones legales, guárdeselo. Le corté. Coja sus papeles y métalos en el SV de donde salieron. Se miraron con esa mirada de burócratas cuando alguien no sigue el guión. El mayor lo intentó de nuevo. Preferiríamos no escalar. Me acerqué lo suficiente para que vieran los callos de mis manos y el acero en mis ojos. No me dais miedo. Marchaos antes de que llame a la Guardia Civil. Por fin se dieron la vuelta. Murmurando. Y subieron al vehículo. La grava crujió bajo los neumáticos mientras se alejaban. Me quedé allí un buen rato. Viendo asentarse el polvo. El aire olía a romero y gasoil. En algún lugar un halcón gritó sobre mi cabeza. Para un hombre que había pasado 2 décadas leyendo lindes. Nunca había sentido uno tan claro, la línea entre lo justo y lo injusto. Entre libertad y control. Esa misma tarde llamé al sargento Herrera. Contestó al segundo tono. Ramón. Soy Diego. Hoy me han visitado un par de amigos de la comunidad. Dicen que mi finca es suya. Suspiró. Sí. He oído que están ampliando fronteras últimamente. Probablemente un lío con el catastro. Pues diles que lo arreglen. Dije. Haré unas llamadas. Prometió. Pero no pinches al oso. Diego. Esa gente tiene abogados en marcación rápida. Bien. Respondí. Yo también. Después de colgar me serví una cerveza y recorrí la valla. El sol se desangraba detrás de las colinas. Tiñendo todo de oro y óxido. Por un momento fue fácil creer que lo peor había pasado. Pero justo al llegar al rincón norte vi algo brillando junto al poste. Un trozo de plástico medio enterrado en la tierra. Me agaché y lo recogí. Una lente de cámara agrietada pero aún conectada. Camuflada dentro de lo que parecía una piedra falsa, un dispositivo de vigilancia. Se me heló el estómago. Recorrí la valla y encontré otro más abajo. Apenas visible entre las hierbas. Equipo de espionaje de lujo comunitario. Pequeño. Caro y deliberado. Esa noche me senté en el banco de trabajo bajo la luz amarilla de un farol. Desmontando los aparatos uno a uno. Quien los había colocado sabía lo que hacía y lo había hecho al menos un día antes de que aparecieran los gemelos del portapapeles. No solo reclamaban propiedad, estaban recopilando inteligencia. Cuando el último tornillo tintineó sobre la mesa. Me recosté y miré los pedazos, cables. Lente. Pequeña placa. Esto no es una disputa de límites. Dije en voz alta a nadie. Es una maldita invasión. ¿Fuera? El viento empujaba la puerta del cobertizo. Haciéndola crujir como una vieja advertencia. Al acostarme esa noche la decisión ya estaba tomada. Había pasado la vida dibujando mapas para otros. Ahora tocaba defender el único que importaba, el que llevaba mi nombre. ¿Y si Elena Vargas creía que sus normas de comunidad valían aquí entre la tierra y el tomillo? Estaba a punto de aprender que sienten los límites de verdad. 2 mañanas después me despertó la lluvia golpeando el techo de la caravana. De esa que hace que todo huela a metal mojado y barro. Preparé café solo en el hornillo de gas. Entreabrí la puerta y salí descalzo al sirimiri. Entonces lo vi. Una hoja de papel pegada a la verja. Curvada por las esquinas.
Empapada pero aún legible. Alguien la había fijado durante la noche con cinta de pintor azul barata y apresurada. La despegué con cuidado. El agua corriéndome por la muñeca. Aviso de infracciones. Nivelación no autorizada. Vallado sin permiso. Ruido excesivo y uso del suelo no conforme. Debajo otra línea, falta de presentación de proyecto de ajardinamiento para revisión. Sin membrete. Sin firma. Solo burocracia en Times New Roman. Me reí en voz alta. ¿Proyecto de ajardinamiento? ¿Para un cortijo? Tiré el papel a un charco. Vi cómo la tinta se diluía y me dije que eso sería el final. Pero en el fondo sabía que no. Esta gente no paraba cuando se les ignoraba. Veían el silencio como permiso. A media mañana la lluvia aflojó. Cargué grava en la vieja furgoneta. Tarareando con la radio cuando vi movimiento en el retrovisor. 2 vehículos parando en la verja, un SUV blanco y un híbrido plateado. Matrículas de Sierra del Lobo. Se me tensó el estómago. Apagué el motor y bajé. 2 figuras salieron. Ambos con chalecos reflectantes de División de Supervisión Comunitaria. El hombre llevaba un grueso expediente. Su compañera. Sonrisa permanente. Sujetaba una tablet como si fuera a hacer un censo. Buenos días. Pió ella. Pertenecemos a la Comisión de Vigilancia de Sierra del Lobo. Crucé los brazos. Estáis al lado equivocado de la valla. Guap. El hombre abrió el expediente con gracia ensayada. A partir del 1 de enero. Según la carta revisada de Sierra del Lobo. Sección 7. Cláusula 3A. Su finca queda dentro de nuestro distrito de mantenimiento. ¿Distrito de mantenimiento? Repetí. ¿Quieres decir vuestro pequeño reino comunitario? Ignoró el tono. Eso implica una cuota inicial de 5.900 euros y reconocimiento de cumplimiento antes de fin de mes. Lo miré hasta que su sonrisa empezó a marchitarse. Quizá quieras decirle a tu departamento jurídico que compruebe 2 veces los mapas del catastro antes de allanar. Esto no es allanamiento. Señor Navarro. Dijo la mujer suavemente. Aún sonriendo. Es un aviso oficial. Señalé el suelo bajo sus zapatos planos relucientes. Barro espeso. Mi barro. Eso es suelo de la provincia. Señor. Está usted en propiedad privada. Coja su aviso y lléveselo al paraíso de urbanización de donde salió. Su sonrisa vaciló. El hombre cerró el expediente. La negativa a cumplir puede acarrear sanciones. Adelante. Dije. Tengo un amigo en la Guardia Civil que adora el papeleo. Dudaron. Claramente no acostumbrados a resistencia. Luego volvieron a sus coches. El SUV levantó grava al arrancar. Cuando el ruido se apagó me apoyé en la furgoneta. Exhalé y miré mi tierra. El estanque brillaba bajo el sol débil. El cobertizo seguía terco como siempre y... Por un segundo fugaz. Me sentí orgulloso. Orgulloso lo suficiente para olvidar lo profunda que podía llegar esta pelea. Esa tarde conduje al pueblo para asegurarme de que no había perdido la cabeza. La funcionaria del catastro provincial confirmó exactamente lo que ya sabía. Mi parcela estaba completamente fuera de cualquier límite de comunidad. Ni cerca. Dijo riendo cuando le leí la cláusula. No pueden extender jurisdicción sin consentimiento. Así no funciona el urbanismo. Le di las gracias.
Hice copias de todos los documentos, la escritura, el plano catastral, coordenadas GPS, y las guardé en una carpeta etiquetada, por si acaso la comunidad hace tonterías. Al volver a casa las nubes se habían levantado. El aire olía a cedro mojado y gasole del generador. Me senté junto al estanque con una cerveza fría, viendo el reflejo de mis luces solares ondular en la superficie. En la distancia, débil pero claro, llegó el zumbido de un dron. Se cernió un momento y regresó hacia la cresta de tejados beige más allá de la colina. ¿Así queréis jugar?, susurré. Bien. El viento agitó el tomillo, trayendo olor a lluvia y problemas. Y así, sin más, la paz en la finca de los Navarros se acabó oficialmente. La mañana siguiente el aire se sentía distinto, más afilado, inquieto, como si el cielo mismo esperara que algo se rompiera. No dormí mucho. Cada vez que el viento cambiaba imaginaba ese zumbido mecánico sobrevolando otra vez. Al amanecer ya estaba fuera, café en mano, escrutando el horizonte. Nada salvo los tejados lejanos de Sierra del Lobo brillando a la luz temprana. Por un momento casi me convencí de que el dron había sido un truco del viento. Entonces lo vi, un pequeño punto plateado flotando sobre la valla este. Firme y deliberado. Cuando el sol lo iluminó justo, la lente de la cámara parpadeó como un ojo rojo diminuto. Dejé la taza. Fui a la furgoneta y saqué los prismáticos de la guantera. El dron se movía despacio, trazando el límite de mi propiedad. Mi límite. Como si dibujara una línea propia. Murmuré, tienes valor. Elena. Después de 10 minutos giró y se alejó hacia el borde cuidado de Sierra del Lobo. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció tras la fila de casas. Ya había tenido suficiente. Cogí el móvil. Busqué en contactos y llamé al sargento Herrera. Contestó al segundo tono. Buenos días, Diego. ¿Tienes un minuto? Claro. ¿Qué pasa? Tengo un dron de la comunidad haciendo reconocimiento aéreo sobre mi finca. Suspiró. De esos suspiros largos y cansados que suenan a quien deja una caja pesada. ¿Un dron? Probablemente un topógrafo inmobiliario. Sargento. Estaba a menos de 15 metros de mi valla. Luz roja parpadeando. ¿Quieres decirme que están topografiando? Silencio. Haré unas llamadas. Pero Diego, hazme un favor y no hagas ninguna tontería. Define tontería. Dije. Ya sabes a qué me refiero. Sí. Contesté colgando. Lo sé. Esa tarde revisé mis cámaras de caza. 4 en total. Ocultas en los árboles y postes de la valla. Las había instalado por costumbre. No por paranoia. 20 años de disputas del INDES te enseñan a guardar recibos. Cuando saqué las tarjetas y las cargué en el portátil, la evidencia era cristalina. El dron había estado volando patrones sobre mi finca al menos 3 días. Un clip incluso captaba su reflejo en el estanque, cerniéndose como un buitre. El siguiente clip me heló la sangre. 2 figuras al otro lado de mi valla este, con chalecos reflectantes y el escudo de la comunidad. Una señalaba hacia la propiedad. La otra sujetaba una vara de medir y un portapapeles. No adivinaban, estaban cartografiando. Imprimí las capturas. Marqué la hora y las añadí a mi carpeta creciente.
Entonces hice algo que probablemente al sargento Herrera no le habría gustado. Saqué mi escopeta de caza del armero. La limpié y la dejé junto a la puerta. Llámalo declaración de intenciones. A última hora de la tarde nubes oscuras se amontonaban sobre la sierra. Decidí enfrentarme al problema de cara. Conduje al registro de la propiedad. Pedí los planos originales de zonificación y los comparé línea a línea con la supuesta carta revisada que habían mencionado los representantes de la comunidad. Habían fabricado la ampliación. Claro como el agua. Sin firmas. Sin actas registradas. Sin anuncio legal. Solo un PDF impreso con confianza y mentiras. Al volver a casa encontré otro sobre en el buzón. Sin remite esta vez. Solo mi nombre garabateado. Dentro una sola hoja. Aviso definitivo de morosidad. La falta de pago de cuotas conllevará embargo y acción de desahucio. Sin firma. Sin sello. Pero grapada abajo había una foto aérea borrosa de mi finca. Con zonas resaltadas etiquetadas, zonas de responsabilidad de mantenimiento. Casi podía oír la voz engreída de Elena leyéndolo en alto. Me senté en la trasera de la furgoneta con el papel en una mano y el café en la otra mientras el cielo pasaba de azul a morado. Un relámpago parpadeó lejos hacia las montañas. Ya no me estaban probando. Estaban declarando propiedad. Trozo a trozo. Letra a letra. Al anochecer el viento arreció, haciendo traquetear la chapa suelta del cobertizo. Subí a asegurarla y allí. Sobre la sierra. Volvió la luz roja parpadeante. Flotaba imperturbable como si supiera que la estaba mirando. Bajé la mano. Cogí la escopeta y la levanté lo justo para que la mira encontrara ese brillo metálico. No disparé. Todavía no. Solo quería que quien pilotaba aquello viera un mensaje sencillo: yo también te veo. El dron viró a la izquierda. Subió y desapareció entre las nubes. Bajé. El corazón latiéndome fuerte. Mitad enfadado. Mitad eufórico. La guerra ya era aérea y mañana decidí que tocaba traerla de vuelta a tierra. No vi el primer todoterreno hasta que ya estaba a medio camino de mi sendero. Era cerca de medianoche. Una noche seca y sin luna. De esas en que cada sonido viaja kilómetros. Estaba medio dormido en el sofá de la caravana cuando la alerta de movimiento de mi cámara Sur vibró en el móvil. La imagen llegó. Granulada pero clara. Dos vehículos avanzando por la verja que había cerrado al atardecer. Luces apagadas. Se me cayó el estómago. Me puse las botas. Cogí la escopeta y salí. La noche estaba quieta salvo por el rumor lejano de motores al ralentí. Mis luces solares proyectaban un débil resplandor a lo largo de la valla. Suficiente para captar movimiento en la distancia. 2. Tal vez 3 figuras. Una llevaba una palanca. Otra una linterna con luz roja. Barriendo el suelo. Me quedé en las sombras junto al cobertizo. Agachado. El aire olía a polvo y gasolina. El pulso me retumbaba en los oídos. El hombre más cercano habló bajo e impaciente. Corta la cadena ya. Derriba la verja. ¿Ella? Solo había una ella que encajaba. Elena Vargas. El metal sonó. Saltaron chispas cuando los cortacadenas partieron la cadena que sujetaba la verja. El haz de la linterna tembló mientras los hombres forcejeaban con la verja y la tiraban a un lado. Entonces otra voz. Nerviosa. Más joven. ¿Estás seguro de que esto es legal?
No hagas preguntas. Tyler. Haz lo que te dicen. Tyler. El hijo de Elena. Reconocí el nombre de la lista de la comunidad que había sacado online. El mismo chico que conducía el híbrido plateado. Pulsé grabar en la cámara del móvil. Acercando el zoom. La visión nocturna captó su cara clara como el día, nervioso. Sudando. Mirando por encima del hombro como si supiera que no pertenecía allí. Caminaron hacia mi generador. Siguiendo el cable de extensión que salía del cobertizo. Tyler se agachó y tiró de él. Oí el chasquido. Luego el estertor cuando el generador tosió y murió. Las luces a lo largo de la valla se apagaron una a una. Ya era suficiente. Salí de las sombras. Voz firme pero afilada. ¿Os habéis perdido? ¿Chicos? Los dos se quedaron congelados. El hombre mayor giró la linterna hacia mí. Esto es privado. Le corté. Tienes toda la razón. Es mío. El haz me dio en la cara. Luego el cañón de la escopeta apuntando bajo sobre mi pecho. No la levanté. No hacía falta. El mensaje era lo bastante alto. Atrás del equipo. Dije. Señor. Esto es Sierra del Lobo. Mala respuesta. Desbloqueé el seguro lo justo para que el clic retumbara. Ahora recoged esa verja y ponedla donde la encontrasteis. Tyler susurró algo. El mayor siseó. Vámonos. Y le agarró el brazo. Retrocedieron despacio y con cuidado hasta el SUV. Decidle a Elena que si quiere guerra. Que venga ella misma. Les grité. No contestaron. Los motores rugieron. Levantando barro mientras se alejaban por el camino. Me quedé allí mucho tiempo. El silencio presionando después del ruido. Luego me arrodillé junto al generador. Reconecté el cable y accioné el interruptor. La máquina tosió. Escupió y volvió a la vida. La luz volvió a inundar el patio. Cuando por fin me senté dentro. Las manos me temblaban. No de miedo. De adrenalina. Había estado en salas donde los lindes decidían fortunas. Pero esto era distinto. Era crudo. Primitivo. Líneas dibujadas en tierra. Hechas cumplir en la oscuridad. A la 1:12 de la madrugada conduje al pueblo y directo a la comandancia de la Guardia Civil. Herrera seguía allí. Papeles desparramados por su mesa. Levantó la vista con ojos legañosos. Diego. Es tarde. Sí. Dije. Deslizando mi móvil sobre la mesa. Y ellos también. Vio el vídeo en silencio. Cuando apareció la cara de Tyler se le tensó la mandíbula. Eso es malo. Allanamiento con fuerza. Vandalismo. Quizá manipulación de instalaciones. ¿Vas a detenerlos? ¿O lo hago yo? Se frotó las sienes. Investigaremos. Lo registraré y llamaré a su abogado por la mañana. Si esto fuera al revés. Si yo hubiera cortado su luz y derribado su verja. Ya me tendrías esposado. No discutió. Solo me dio una mirada larga y cansada. Lo subiré de nivel. Deberías hablar con un abogado. Oh. Lo haré. Salí de la comandancia sintiendo que el suelo se había movido bajo mis pies. De esa forma que precede a un desprendimiento.
De vuelta en la finca me serví una copa y me senté junto a la ventana. Al otro lado de los campos oscuros el molino de viento crujía suavemente con la brisa nocturna. La valla estaba doblada pero aún en pie. Me dije que por ahora era suficiente. Pero en el fondo sabía que esto era solo el primer disparo. Y gente como Elena Vargas no se rendía cuando perdía una escaramuza. Se reagrupaba. Yo también lo haría. A la mañana siguiente ya había hecho 3 llamadas antes del amanecer. Una al registro del catastro. Otra a mi aseguradora y otra a una mujer con la que no había hablado en casi 5 años. Se llamaba Clara Benítez. Cuando aún testificaba en los juzgados. Clara era la única abogada que no hablaba por encima de la prueba. Joven. Afilada y alérgica a los idiotas. Si alguien sabía enterrar a un matón burocrático. Era ella. Contestó al segundo tono. Diego Navarro. Hacía tiempo que no oía ese nombre. Sí. Dije. Tengo una situación. Fraude de lindes comunitarios. Allanamiento. Vandalismo. Posible extorsión. Suena a viernes. Le conté todo, los papeles falsos. La incursión nocturna. El dron. Los avisos falsos de cuotas. No me interrumpió ni una vez. Solo tomó notas. Cuando terminé dijo, redactaré una carta de cese y desistimiento para el mediodía. Correo certificado. Entregarás una copia al sargento y te quedarás otra. Y Diego. No vuelvas a hablar con ellos sin mí. Ni en sueños. Esa misma tarde tenía un sobregrueso en el asiento del copiloto de la furgoneta estampado en rojo bol. Aviso legal. Invasión de propiedad. De ese correo que hace sudar incluso a los más seguros. Dejé uno en la comandancia del sargento Herrera. Me deseó media suerte y llevé el segundo directo a la oficina de la comunidad en Sierra del Lobo. Era un edificio acristalado que parecía más sala de dentista que centro vecinal. Cuando entré, la recepcionista parpadeó al ver el barro en mis botas. Vengo a ver a Elena Vargas. Dije. Está en reunión. Está a punto de tener otra. Elena salió 5 minutos después. Tacones sonando como disparos en el suelo. Señor Navarro. No aprecio las tácticas de intimidación. Entonces esto te va a encantar. Dije. Deslizando el sobre el mostrador. Cese y desistimiento. Si usted o alguien en nombre de la comunidad de propietarios de Sierra del Lobo vuelve a poner un pie en mi finca, se lo explicará a un juez. Su sonrisa nunca flaqueó. Estás exagerando. Solo estamos haciendo cumplir las normas comunitarias. Fuera de vuestra comunidad. Dije. Dejemos que los tribunales decidan. Lo estoy deseando. Cuando salí sentía sus ojos en la nuca. Durante 2 días hubo silencio. Ni drones. Ni visitas. Ni cartas misteriosas. Empecé a pensar que quizá la carta de Clara había surtido efecto. Entonces, la tercera mañana. Oí motores. Miré por la ventana y conté 4 furgonetas paradas junto a la carretera principal. Los laterales pintados con letras azules limpias, jardinería y mantenimiento Sierra del Lobo. Hombres con chalecos reflectantes bajaron. Se estiraron. Rieron. Descargando palas. Tubos de PVC y una retroexcavadora. Cogí el móvil y bajé por el sendero. Buenos días. Chicos. Dije. ¿Quién os contrató?
Un chaval de apenas 20 años levantó la vista de un rollo de planos. La comunidad nos envió. Dijo que íbamos a instalar líneas de drenaje y señalización para el nuevo parque comunitario. ¿Parque? Repetí. ¿En mi tierra? Miró a su capataz. Sí, señor. Justo por ese campo. Sonreí. Quizá queráis comprobar vuestro GPS. El capataz. Un hombre grande con cuello quemado por el sol y cero paciencia. Se acercó. Tenemos el permiso aquí. Firmado por la comunidad. Cogí el papel. Lo escaneé una vez y silbé. ¡Qué mono! Pero este es mi permiso. Metí la mano en la chaqueta y saqué el plano catastral oficial y la escritura de la provincia. Legalmente medido. Registrado y archivado. Si rompéis tierra aquí, llamo a la Guardia Civil y os demando hasta la próxima temporada de impuestos. La mandíbula del capataz se tensó. Solo seguimos órdenes. Bien, dije volviéndome hacia la casa. Seguid esta, marchaos. Dudaron. Luego cargaron las herramientas de vuelta en las furgonetas. Mientras se alejaban saqué una foto de sus matrículas y se la envié a Clara. Me llamó 10 minutos después. Intentaron empezar la obra. Sí. Les dije que construyeran su parque en otra parte. bien, Dijo. Documenta todo. Fotos. Horas. Datos GPS. Se están cavando su propia tumba. Metafóricamente por ahora. Cuando colgué me di cuenta de que sonreía. El miedo que se había colado la semana pasada había desaparecido. En su lugar había algo más afilado. enfoque. Habían jugado su movimiento. Ahora me tocaba a mí. Caminé el borde de la propiedad esa tarde. Marcando puntos en el mapa. Pensando en cada truco que había usado alguna vez en un juzgado. Si querían jugar a juegos de jurisdicción, les ganaría con su propio libro de reglas. La guerra ya no era por vallas o carteles. Era por pruebas. Y me aseguraría de que cada centímetro de esta tierra hablara a mi favor. 2 días después de que la cuadrilla de jardinería se retirara, Clara llamó con un tono que me dijo que había encontrado algo feo. Diego. He estado escarbando en el sistema GIS de la provincia. Dijo. Hay un nuevo solape de zonificación para tu zona. Fechado hace 3 meses. Muestra el límite de Sierra del Lobo extendido medio kilómetro al este. Justo sobre tu línea de propiedad. Se me tensó el estómago. Eso es imposible. No hubo anuncio público. No tenía que haberlo. Dijo. El archivo se coló bajo una corrección administrativa firmada por una funcionaria llamada Susana Herrera. El nombre me sonó familiar. Hojeé la carpeta de mi mesa. Luego me quedé helado cuando lo encontré. Uno de los boletines de la comunidad que había impreso de su web. Agradecemos a la funcionaria Susana Herrera, prima de la presidenta Elena Vargas, su continua ayuda coordinando registros. Bingo. Murmuró Clara cuando se lo conté. Conflicto de intereses. Falsificación de documento público. Quizá ambas cosas. Me envió el documento por correo. Cuando lo abrí, el tomillo me quemó caliente en el pecho. La línea de límite en el mapa había sido redibujada digitalmente. Solo una curva suave que doblaba todo mi campo este dentro del territorio de Sierra del Lobo. Los metadatos mostraban que el archivo se había subido fuera de horario desde un dispositivo privado.
Conocía este juego. Había testificado en casos donde corporaciones hacían lo mismo. Ediciones silenciosas. Robo invisible. Pero esta vez el robo llevaba mi nombre. Llamé yo mismo a la oficina del catastro. La mujer que contestó sonó nerviosa cuando pregunté por el archivo. «Qué raro», dijo. «No encuentro ninguna documentación de apoyo para ese cambio de límites. Debería tener firmas de al menos 3 departamentos. No las tiene». Dije. «Envíame una copia del registro de entrada original. Se la pasaré a mi abogada». «Señor Navarro», dijo suavemente. «No lo ha oído de mí. Pero me han dicho que deje de hacer preguntas sobre Sierra del Lobo. Eso me lo dijo todo». Cuando colgué, el pulso me latía fuerte. Miré el mapa. Trazando la nueva línea con el dedo. Habían dibujado literalmente mi libertad con un clic del ratón. Esa noche me senté a la mesa de la cocina bajo la luz mortecina de una sola bombilla. Extendí los 2 mapas lado a lado, el real y la falsificación, y empecé a marcar puntos con el bolígrafo. Coordenadas. Postes topográficos. Marcadores GPS. Si querían jugar a cartógrafos, les mostraría lo que puede hacer uno de verdad. Cada pin de límite en mi finca seguía donde había estado 30 años atrás. Marcado con hierro y tapón de pintura naranja brillante. Tenía las medidas originales. La cadena de titularidad. Los datos topográficos del estado. Era hermético. Pero la rabia sola no lo arreglaría. Necesitaba prueba. Prueba oficial irrefutable. Así que llamé a un viejo contacto en el Instituto Geográfico Nacional. Una mujer llamada Irene Delgado. Habíamos trabajado juntos una vez en un pleito por derechos de agua. Era directa. Precisa y alérgica a la corrupción. Cuando le expliqué lo que pasaba no dudó ni un segundo. «Envíame tus coordenadas», dijo. «Programaré una revisión de campo». No me gusta el olor de esto. Llegó 2 mañanas después en una pick-up oficial del estado. Botas de puntera de acero. Coleta. Y un telémetro láser colgado al hombro como un fusil. Durante 4 horas Irene recorrió cada centímetro del límite este. Tomando lecturas GPS y clavando estacas nuevas. Su escáner pitaba. Su tablet zumbaba y casi podía sentir la verdad tomando forma bajo sus botas. Cuando por fin levantó la vista. Sudor en la frente. Dijo, «Tu línea original es correcta. Sus mapas son falsos». Solté un suspiro lento que no sabía qué estaba conteniendo. Tendrán que rellenar una corrección formal y presentar un aviso de fraude ante el registro. Añadió. ¿Y si esa subida vino de un dispositivo privado? Es manipulación de registro público. Sonreí. ¿Crees que les gustarán esas palabras en una orden de registro? Sonrió de medio lado. Ni pizca. Esa misma tarde llamé a Clara. No perdió tiempo celebrando. Esto ya no es solo sobre tu finca. Dijo. Si Elena falsificó un límite. Probablemente hay otros. Presentaremos una denuncia mañana a primera hora. Fraude. Invasión. Falsificación de documentos provinciales. Veamos cómo manejan el papeleo de verdad. Fuera. El sol se ponía bajo, tiñendo los campos de un halo cobrizo. Me quedé junto a la valla con las nuevas estacas topográficas brillando contra la tierra. El límite real. El que ninguna comunidad podía reescribir.
Por primera vez desde que apareció el SUV blanco sentí algo parecido a la paz. No la que se encuentra en el silencio, sino la que llega cuando por fin sabes de qué lado de la línea estás. Y ahora estaba listo para defenderla. Después de la visita de Irene la evidencia era sólida. El mapa era falso. El cambio de límites ilegal y las firmas falsificadas. Pero la experiencia me había enseñado algo sobre los delincuentes bien vestidos. No se rinden ante la prueba. Se rinden ante la exposición. Así que decidí tenderles una trampa. Esa noche me senté en el cobertizo. Planos extendidos sobre el banco bajo una lámpara tenue. Lluvia tamborileando suavemente en el tejado de chapa. Abrí los antiguos estudios hidrológicos en el portátil. Datos de cuando la provincia catalogó los pozos de agua subterránea. Y allí estaba, un pozo antiguo. Inactivo y tapado en el extremo sur de mi finca. Pozo 22B. Una reliquia olvidada pero aún listada en los registros estatales. Si la comunidad intentaba anexionar propiedad, irían a por ese rincón después. Y yo me aseguraría de que les mordiera. A la mañana siguiente me puse manos a la obra. Cercé el pequeño claro donde la tapa del pozo estaba enterrada bajo malas hierbas. Excavé la parte superior. Limpié el óxido y planté un cartel que imprimí en mi taller. Zona protegida de monitoreo de acuífero. Excavación no autorizada prohibida según Código de Aguas de Andalucía. Título 37. Infracciones sujetas a multas federales. Parecía lo bastante oficial para asustar a un senador. Luego monté 2 cámaras de caza nuevas. Una en el olivo a 20 metros. Otra oculta dentro de un poste hueco de la valla. Ambas subían automáticamente a una cuenta privada en la nube. Finalmente, para darles un pequeño empujón, redacté una carta anónima de un vecino preocupado. Escrita a máquina. Sin huellas. Enviada desde la provincia vecina. La finca de la parcela 17B obstaculiza el desarrollo de drenaje planificado por la comunidad. Se niega al uso compartido de recursos ambientales. Posible responsabilidad para la asociación. Investigar inmediatamente. Un vecino preocupado. La cerré. Sonreí y la llevé a la oficina de correos del pueblo de al lado. Luego esperé. 3 noches pasaron solo con viento y búhos. La cuarta noche llegó la tormenta. Truenos bajos. Lluvia como estática. Me quedé despierto hasta tarde escuchándola. Mitad esperando. Mitad dudando que picaran el anzuelo. Al amanecer caminé hasta el campo sur. Mis botas se hundían en la arcilla mojada. Entonces lo vi. Una zanja fresca de 2 metros de ancho. Quizá 3 de profundidad. Cortando justo por el área que había marcado como zona protegida de acuífero. Banderines naranjas ondeaban al viento. Estacas. Pintura en spray. Alguien había trabajado toda la noche. Habían hecho exactamente lo que yo quería y se habían pasado de la raya. El barro aún guardaba huellas de neumáticos de camión pesado. Probablemente uno de los contratistas de la comunidad. Me agaché y saqué fotos, primeros planos de la zanja. Los banderines. Las marcas de maquinaria. El borde de la tapa del pozo que habían perturbado. Luego saqué las grabaciones de las cámaras en el móvil. Cristalinas. Una pick-up plateada llegando justo después de medianoche. 2 figuras con chalecos del logo de la comunidad descargando equipo. Una alumbraba con linterna mientras la otra pintaba el suelo con spray. Pillados. Conduje directo al pueblo.
Los neumáticos levantando barro todo el camino. Irene me esperaba en el lugar 2 horas después. Echó un vistazo a la zanja y silbó. Han excavado 17 metros dentro de tu propiedad. Presentaré un informe al Estado y adjuntaré datos GPS. Eso es violación tanto de urbanismo provincial como del Código Federal de Aguas Subterráneas. Clara llegó 1 hora después. Tacones hundiéndose en el barro. Hijo de puta hermoso. Dijo sonriendo. Les tendiste una trampa. ¿Verdad? Me encogí de hombros. Solo encontraron lo que buscaban. Se agachó, pasando la mano por la pintura en spray. Esto prueba intención. Les diste un límite falso. Actuaron sobre él. Podemos acusarlos de representación fraudulenta y allanamiento con daños intencionados. Suena caro. Dije. Para ellos. Sí. Esa misma tarde presentó la denuncia. Junto al informe de Irene y mis grabaciones de cámaras. Adjuntó el PDF falsificado de la comunidad y los metadatos del archivo del mapa. Todo apuntando directamente a Elena Vargas y su prima Susana Herrera. El correo que me envió después de presentarla era corto. Están acabados. Diego. Solo que aún no lo saben. Me serví un bourbon esa noche. Sentado en el porche mientras los truenos se alejaban sobre las colinas. La zanja brillaba oscura en la distancia. Una herida en la tierra. Pero una herida que sanaría. Creían que habían construido prueba de su autoridad. En cambio habían construido la mía. Me recosté. Dejé que la madera crujiera bajo mí y sonreí. ¿Queréis jugar a juegos de poder en papel? Bien. Acabo de convertir vuestro papeleo en evidencia. Los grillos cantaban. El aire olía a lluvia y tomillo mojado. Y por primera vez desde que compré esta tierra sentí que la marea cambiaba. Habían dibujado la línea. Ahora yo era quien sostenía el mapa. La denuncia que presentó Clara cayó sobre la provincia como un trueno. En 48 horas la mitad de los funcionarios que habían ignorado mis llamadas de repente contestaban al primer tono. Nadie quería ser la próxima firma en un mapa falsificado. Aún así sabía que Elena Vargas no se quedaría quieta. Gente como ella nunca retrocede. Solo busca nuevos ángulos. 3 días después el nuevo ángulo llegó caminando por mi sendero. Era alto. Delgado. 40 y tantos. Chaqueta de lona y una pequeña grabadora. Señor Navarro. Enrique Costa. Del Diario Provincial. ¿Le importa si le hago unas preguntas? Casi le dije que se diera la vuelta. Pero había algo honesto en su voz. ¿Cansado quizá? Como un hombre que había perseguido demasiadas medias verdades y por fin olía una historia de verdad. Hablamos en el porche mientras las abejas zumbaban alrededor del trébol. Le conté lo de los drones. Los mapas falsos. La zanja. Le enseñé el informe de Irene y las fotos. Cuando terminé solo sacudió la cabeza. ¿Te das cuenta de que esto podría destapar la olla de esa comunidad? Llevamos años recibiendo cartas sobre ellos. Cuotas extra. Citaciones falsas. Avisos amenazantes. Pero nadie tenía pruebas. Ahora sí. Dije. Esa noche publicó una columna corta online. Comunidad de propietarios local acusada de ampliar jurisdicción mediante registros provinciales falsificados. No era una exposición completa aún. Pero bastó para encender la mecha. Por la mañana mi bandeja de entrada estaba inundada. Una mujer llamada Marta Linares dejó el primer mensaje.
ex tesorera de la comunidad de Sierra del Lobo. Su voz temblaba. Mitad miedo, mitad alivio. Señor Navarro. Creo que puedo ayudarle. Guardé copias de todo. Cuando la llamé de vuelta habló en susurros. Me obligaron a salir el año pasado después de que empezara a preguntar a dónde iba el dinero. Elena lleva años cobrando cuotas a propiedades fuera de la asociación, llamándolas cuotas de mantenimiento adyacentes. Es ilegal. ¿Tienes pruebas? Pregunté. Se rió amargamente. Yo era la que imprimía los recibos. Una hora después me encontró en un bar de carretera. Deslizó una gastada carpeta de cuero sobre la mesa. Dentro había hojas de cálculo. Notas de presupuestos. Incluso actas manuscritas de reuniones privadas de la Junta. En la parte superior de una página, Fondo Especial de Integración de Límites. ¿Cuántas propiedades? Pregunté. 4 que yo sepa. Quizá más. Le entregué la carpeta a Clara a la mañana siguiente. La hojeó como un cirujano examinando radiografías. Esto es oro, murmuró. Prueba de intención. Malversación de fondos. Conspiración para defraudar. Elena está acabada. Pero Marta no había terminado. Hay algo más. Dijo. Han estado ocultando pagos a un contratista llamado Infraestructuras Pique. Creo que es quien cavó tu zanja. La misma empresa recibió comisiones de fondos de la comunidad. Elena firmó personalmente. Los ojos de Clara se endurecieron. Vamos a citar todo. En 2 días había presentado una enmienda a nuestra denuncia, añadiendo fraude financiero y racketeering. Mientras tanto, Enrique Costa publicó otro artículo. Más largo esta vez. Con fotos de los mapas falsos. La zanja y citas de la topógrafa estatal. El titular decía, líneas en la tierra. Como un hombre destapó un golpe de poder de una comunidad en toda la provincia. Se extendió rápido. Al mediodía la radio local hablaba del escándalo de la finca Navarro. Debería haberme sentido vindicado. Pero no. Sentía el aire tensarse como la calma antes de un tornado. El poder como el de Elena no muere en silencio. Arremete. Esa noche volvió a sonar el teléfono. Enrique. Su voz era urgente. Diego. Cuídate. Una fuente dentro de la comunidad dice que Elena ha convocado una sesión de junta de emergencia mañana por la mañana. Están planeando presentar una contrademanda por difamación y vigilancia ilegal. Me reí. ¿Me demandan por pillarles cometiendo delitos? Sí. Dijo. Jugada clásica de distracción. Pero mi contacto está asustada. Dice que hay más. Algo sobre cuentas en negro. Dile que llame a Clara. Dije. Después de colgar salí al porche. La noche estaba quieta. El campo plateado bajo la luna. Casi podía oír el zumbido lejano de aquel dron otra vez. Aunque sabía que ya no estaba. En algún lugar ahí fuera Elena se estaba reagrupando. Pero ahora ya no estaba solo en la oscuridad. Tenía aliados. Clara con sus escritos irrompibles. Enrique con sus titulares y Marta Linares. La contable silenciosa que por fin había decidido dejar de tener miedo. La línea entre mi tierra y la suya había empezado como una tira de alambre de espino. Ahora se estaba convirtiendo en un muro de verdad. El juzgado olía a papel viejo y cera de limón. Ese olor peculiar de burocracia y justicia chocando. No había estado dentro de uno en años.
No desde la última vez que testifiqué como perito. Curioso cómo la vida da vueltas cuando menos lo esperas. Clara me esperaba junto a las pesadas puertas de roble. Su traje oscuro planchado lo bastante afilado para cortar mentiras. Mantén la calma, dijo. Deja que se hablen solos hasta el rincón. Tengo práctica, contesté. La vista no debía ser dramática. Solo una moción procesal sobre nuestra orden de paralizar las operaciones de la comunidad durante la investigación. Pero hacía tiempo que había aprendido que nada relacionado con Elena Vargas era nunca silencioso. Entró en la sala 10 minutos tarde. Traje beige impecable. Perlas brillando como armadura. 2 miembros de la junta la seguían. Más un abogado que parecía haber aprendido derecho de un podcast motivacional. Elena no me miró. Pero no hacía falta. La tensión golpeó como electricidad estática. La jueza Margarita Córdoba llamó al orden. Mujer de cabello gris acero y mirada que hacía olvidar respirar. Clara abrió con precisión, mapas. Fotos. Marcas de tiempo. Datos topográficos. El informe geodésico de Irene. Los documentos falsos de la oficina del catastro. La grabación nocturna de Tyler cortando mi cable del generador. Cada prueba se desplegó como una hoja afilada. Señoría, dijo Clara con calma. No estamos hablando de un inocente error de límites. Estamos hablando de una campaña deliberada de fraude. Allanamiento y coacción llevada a cabo por la comunidad de propietarios de Sierra del Lobo bajo la dirección de su presidenta, la señora Elena Vargas. El abogado de Elena se levantó, alisándose la corbata. Señoría, estas acusaciones están exageradas. El demandante ha malinterpretado ajustes administrativos como intención maliciosa. Cualquier solape de jurisdicción fue inadvertido. La jueza levantó una ceja. ¿Inadvertido? Sin embargo, su cliente autorizó gastos para excavar e instalar señalización en tierra privada. ¿Tartamudeó? Había ambigüedad. Había ambigüedad. Le interrumpió la jueza. ¿O falsificación? Silencio. Clara ni siquiera le miró. Simplemente se volvió hacia el secretario y entregó la prueba 14. El registro de metadatos del archivo de zonificación falsificado. La pantalla delante del tribunal se iluminó con el rastro de su vida. Usuario S. Herrera 82. ID de dispositivo Cucoa 1. Hora las 10:47. La jueza Córdoba se inclinó hacia adelante. Señora Vargas. ¿Es esta su prima? ¿Susana Herrera? La mandíbula de Elena se tensó. Voluntaria en capacidad clerical. Así que tenía acceso a los registros provinciales. Elena dudó lo justo para que la respuesta se colgara sola. Sí. Señoría, dijo Clara suavemente. Y ese mismo acceso se usó para alterar mapas de límites que reclasificaron 4 parcelas privadas como controladas por la comunidad. Todas las cuales luego se facturaron cuotas de mantenimiento. El abogado de Elena intentó objetar. Pero Córdoba lo cortó con la mano. Objeción denegada. Continué. Clara lo hizo sin piedad. Presentó la carpeta de Marta Linares. El Fondo de Integración de Límites. Los cheques a infraestructuras Pique. Las cuentas en negro. Cada revelación cayó como un martillazo. Finalmente Clara levantó la vista. Señoría. Este patrón de registros falsificados. Fondos secretos e intimidación no es confusión administrativa. Es Rakitirin vestido con pantalones chinos y actas de reuniones.
Un murmullo recorrió la sala. Uno de los miembros de la junta de Elena se hundió más en su silla. Córdoba se volvió hacia Elena. ¿Desea responder? Elena se levantó. Voz temblorosa pero orgullosa. Señoría. He servido a esta comunidad 15 años. Todo lo que hice fue para mantener el orden. El señor Navarro se niega a cooperar y ahora arma los tribunales contra una organización honesta. El tono de Córdoba cortó el aire como escarcha. Señora Vargas. La honestidad no requiere falsificar registros provinciales. Clara se levantó de nuevo. Sosteniendo una sola hoja. Señoría. Antes de continuar me gustaría presentar una oferta de acuerdo en nombre de mi cliente. Córdoba asintió. Proceda. Clara leyó en voz alta. Voz firme. El demandante está dispuesto a llegar a acuerdo por lo siguiente: admisión pública de extralimitación jurisdiccional. Devolución completa de cuotas a todos los propietarios no miembros facturados ilegalmente. Dimisión inmediata de la señora Vargas y la junta actual de la comunidad. Disculpa pública en 2 publicaciones locales. Disolución permanente de la comunidad de propietarios de Sierra del Lobo. Un jadeo recorrió la sala. El bolígrafo del abogado de Elena cayó sobre la mesa. La cara de Elena se puso carmesí. Esto es indignante. Somos el fundamento de esta comunidad. El martillo de Córdoba golpeó una vez. Seco. Señora Vargas. Siéntese o será expulsada. Se sentó temblando. La jueza miró a Clara. El tribunal revisará la prueba. Mientras tanto, concedo su orden de paralización. Efectiva inmediatamente. Todas las actividades y gastos de la comunidad cesan pendiente de investigación. El abogado de Elena balbuceó. Señoría, Córdoba lo cortó. ¿Basta? No puede llamar fraude a un error clerical. Cuando levantó la sesión Elena por fin me miró. Ojos vidriosos. Sonrisa desaparecida. Por primera vez parecía pequeña. Fuera del juzgado el aire olía a lluvia otra vez. Clara me entregó una copia de la orden. Doblada con pulcritud. No hemos terminado. Dijo. Ahora empieza el descubrimiento. Correos. Extractos bancarios. Todo. Miré hacia el horizonte. Nubes rodando como humo sobre las colinas. Veamos lo profunda que llega esta podredumbre. Sonrió. Ese es el espíritu. Y mientras el trueno retumbaba en la distancia, me di cuenta de que la tormenta que había estado esperando por fin había llegado. 2 días después de la vista el cielo sobre Sierra del Lobo se abrió con lluvia. De esa que hace que el aire huela a cobre en la memoria. Para entonces la orden de paralización estaba en todas las noticias. El titular del diario provincial decía: jueza paraliza operaciones de comunidad de propietarios en medio de investigación por fraude. Debajo una foto de Elena saliendo del juzgado. Cara medio oculta tras un paraguas. Perlas opacas bajo la luz gris. Clara ya estaba 3 pasos por delante. Había pedido descubrimiento acelerado y al final de la semana teníamos un aluvión de datos, correos, facturas, memorandos internos, incluso mensajes de voz sacados de los servidores de la comunidad. Me llamó una tarde. Excitación vibrando en su tono. Diego. No te lo vas a creer. Acabamos de encontrar una cadena de correos entre Elena y su prima Susana. Literalmente detallan el plan. Oí papeles crujir por el teléfono mientras leía en alto. Una vez que desplacemos la línea sur,
Las hectáreas de Navarro caerán bajo jurisdicción. Una vez que construya. Le golpeamos con incumplimiento y cuotas atrasadas. O paga o vende. Mi agarre se tensó en el auricular. Así que era personal. Es peor que personal, dijo Clara. Se lo hicieron a otros también. 4 familias. 2 ya vendieron bajo presión. Me quedé callado. La lluvia tamborileaba contra la ventana como un suave aplauso al mal. Diego. La voz de Clara se suavizó. Les clavaremos por ello. Esa noche imprimí cada uno de esos correos y los clavé uno a uno en la pared del cobertizo. Cada línea de texto se sentía como otro clavo en su ataúd. A la mañana siguiente Enrique Costa apareció con su cámara y grabadora. ¿Te importa si hago una actualización? Hazla sonora. Dije. Al atardecer la historia se hizo estatal. Esquema hostil de comunidad de propietarios destapado. Presidenta y funcionaria vinculadas a registros de tierra falsificados. Y entonces todo empezó a derrumbarse. El primer dominó cayó cuando Susana Herrera, la prima, fue suspendida de su puesto provincial. El segundo llegó un día después cuando los propios miembros de la Junta de Elena se volvieron contra ella. 2 dimitieron en el acto. Uno llamó a Clara en privado para cooperar a cambio de inmunidad. El hombre confesó que Elena había estado desviando cuotas adyacentes a un fondo personal. Pagando contratistas. Financiando intimidación legal. Incluso remodelando su casa de campo en la sierra. Clara presentó una moción de emergencia para desprecintar las finanzas de la comunidad. Cuando la jueza lo aprobó. Lo que encontramos parecía el libro de cuentas de un delincuente, transferencias etiquetadas, retención de consultor, a una LLC en Madrid. 38.000 euros en gastos de engagement comunitario, para una firma de relaciones públicas privada. Y casi 100.000 euros gastados bajo contención de litigios. Clara sonrió al verlo. Eso es blanqueo con pantalones chinos. La fiscalía se enteró rápido. El viernes por la mañana había todoterrenos sin distintivos aparcados delante de la oficina de la comunidad. Agentes sacaron cajas de archivos mientras los reporteros gritaban preguntas bajo la lluvia. Enrique me llamó esa tarde. Sin aliento. Acaban de llevarse a Elena esposada. Por un momento no dije nada. Solo miré mi campo. ¿Mojado? Verde. Vivo. ¿Y Tyler? Pregunté por fin. Le están buscando. La grabación de él cortando tu cable del generador entró en la lista de pruebas. No irá lejos. Esa noche me senté en el porche con una manta sobre los hombros y un café que se había enfriado. Las luces de la carretera provincial brillaban débiles a través de la niebla. Por primera vez en semanas no había zumbido de drones. Ni motores. Ni intrusos. Solo el sonido de la lluvia en la chapa. Clara llamó más tarde. Voz más suave esta vez. ¿Lo conseguiste? Diego. Se acabó. Sacudí la cabeza aunque no pudiera verme. No. Está empezando a acabarse. Hay otros ahí fuera. Otra gente a la que empujaron. Los encontraremos. Dijo. ¿Y cuando terminemos? Sierra del Lobo no existirá en ningún mapa. Durante la semana siguiente los dominós siguieron cayendo. La provincia disolvió la carta de la comunidad pendiente de investigación. Sus cuentas fueron congeladas. Las propiedades que habían anexionado fueron devueltas formalmente a sus dueños legítimos. Cuando la Guardia Civil colgó el aviso oficial en la puerta de su oficina.
Alguien, nadie sabe quién, pegó un cartel escrito a mano al lado. Bienvenidos a Libertad del Lobo. La historia se extendió más rápido que cotilleo en un aparcamiento de iglesia. Gente de comunidades vecinas se presentó. Dando las gracias a Clara. Dándome las gracias a mí. Enviando pasteles. Mermelada casera. Incluso ofertas de ayuda para reconstruir mi verja rota. Una tarde. Mientras el atardecer sangraba naranja sobre los campos mojados. Enrique pasó de nuevo. ¿Se siente bien?, preguntó. Mejor que bien, dije. Se siente ganado. Sonrió. Apagó la grabadora y miró el cobertizo. ¿Y ahora qué? Pensé un largo momento y luego dije, ahora vuelvo a lo que vine a hacer aquí, tierra. Paz y trabajo honesto. Una ráfaga de viento rodó sobre la hierba y en algún lugar junto al estanque las ranas empezaron su coro otra vez. Por primera vez el sonido no parecía ruido de fondo. Parecía vida empezando de nuevo. Las cámaras de noticias no vinieron esa mañana y lo agradecí. Algunos finales no necesitan público. Habían pasado 3 meses desde la orden de paralización y Sierra del Lobo estaba acabado. Disuelto. Auditado y despojado de toda ilusión de poder. La provincia devolvió los derechos de propiedad a todos los propietarios afectados. El Estado embargó las cuentas de Elena. Su prima Susana Herrera enfrentaba cargos por falsificación de registros y su hijo Tyler, el que cortó mi luz aquella noche, se declaró culpable de vandalismo a cambio de servicio comunitario y libertad condicional. La justicia no fue rápida, pero fue minuciosa. Mi finca estaba tranquila otra vez. El aire olía a heno y pino. El estanque estaba lleno después de semanas de lluvia y las abejas de mis colmenas flotaban perezosas entre el trébol. El cobertizo, antes inclinado y castigado por el tiempo, se erguía rojo y orgulloso con su nuevo revestimiento de cedro. Aún así algo en mí seguía inquieto. Esa clase de dolor sordo que queda después de haber luchado demasiado tiempo por la paz. Esa mañana conduje al pueblo a por madera. De vuelta. Al doblar la última curva antes del límite de la propiedad. La vi, Elena Vargas caminando por la carretera provincial. Flanqueada por 2 hombres de traje. Uno llevaba un maletín. El otro un paraguas aunque no había ni una nube en el cielo. Llevaba gafas de sol oscuras y un abrigo gris largo. Su pelo antes perfecto ahora salpicado de plata. Por un momento ninguno habló. El canto de los grillos llenó el silencio. Aparqué la furgoneta en el arcén. Apagué el motor y bajé. No esperaba verte por aquí, dije. Se detuvo, levantando ligeramente la barbilla. Señor Navarro. Sin veneno en su tono esta vez. Solo agotamiento. ¿Has venido a medir mi zanja otra vez? Una sonrisa tenue cruzó sus labios. No. Solo paseando. Mis abogados querían discutir términos de acuerdo en el pueblo. Parece que discutieron más que eso, dije señalando con la cabeza el juzgado carretera abajo. Su mandíbula se tensó pero no lo negó. Me ofrecen un acuerdo de culpabilidad. 2 años de condena suspendidas y coopero. ¿Cooperar con quién? Con todos a los que mentí alguna vez, dijo en voz baja. Y esa lista es más larga de lo que quiero admitir. No contesté. El viento movía la hierba alta entre nosotros. Suave pero constante. Después de un momento miró hacia mi propiedad. El cobertizo. Las colmenas. La bandera ondeando sobre el porche.
Es precioso, dijo. Siempre lo fue. Contesté. Solo que no podías verlo más allá de tus vallas. Por un segundo creí ver algo romperse detrás de sus gafas de sol. No exactamente arrepentimiento. Algo más viejo. Más pesado. Asintió una vez. Adiós. Señor Navarro. Adiós. Señora Vargas. Mientras se alejaba noté que sus zapatos se hundían ligeramente en el arcén blando, dejando huellas débiles en la tierra. La observé hasta que desapareció tras la curva. Cuando llegué a casa la luz de la tarde se derramaba dorada sobre los campos. Me serví un café y me senté en los escalones del porche, dejando que el silencio me envolviera. No había zumbido de dron, ni motores, ni voces lejanas reclamando lo que no era suyo. Solo el zumbido bajo de las abejas y el susurro del viento entre los árboles. Clara llamó más tarde. Voz más suave de lo habitual. La fiscalía aceptó el acuerdo. 2 años de libertad vigilada para Elena. Tyler también coopera. Lo entregó todo. Extractos bancarios. Facturas. Incluso las notas que Elena guardaba en su agenda. Asentí aunque no pudiera verme. Bien. Quizá todos aprendan algo. Quizá. Dijo Clara. ¿Estás seguro de que has terminado con esta pelea? Terminé el momento en que las vallas aguantaron. Se rió suavemente. Entonces respira. Diego. Te lo has ganado. Después de colgar caminé hasta el estanque. La superficie reflejaba el cielo. Azul pálido y abierto. Junto al borde aún estaban algunos postes de monitoreo de la universidad de cuando el terreno estuvo bajo investigación. Decidí dejarlos allí. No como escudos sino como recordatorios. Me arrodillé y toqué la tierra húmeda. Por primera vez desde que compré este lugar no sentía que lo estaba guardando. Sentía que formaba parte de él. Esa tarde pasaron vecinos. Una profesora jubilada. Una pareja joven que acababa de comprar la finca de al lado. Trajeron un pastel. Me estrecharon la mano y me dijeron que estaban pensando en solicitar sus propias designaciones de conservación. Cosa curiosa, dijo la profesora. Asustaste a la gente de la comunidad. Pero inspiraste al resto de nosotros. Sonreí. No era el plan. A veces las buenas peleas tienen mejores efectos secundarios. Cuando se fueron la última luz del día atrapó el nuevo cartel que había tallado y colgado junto a la verja principal. El mismo sitio donde su primer aviso falso había ondeado una vez bajo la lluvia. El cartel decía, la propiedad privada empieza aquí y vuestras fantasías terminan. La veta de la madera brillaba como bronce bajo el sol que se apagaba. Más tarde. Mientras el crepúsculo se profundizaba. Recorrí el límite una última vez. Los campos estaban tranquilos. El aire fresco y firme. En algún lugar más allá de la sierra un lobo solitario aulló largo y bajo. Un sonido no de advertencia sino de pertenencia. Me detuve junto al viejo poste de la valla. El que Irene había señalado meses atrás. Y puse la mano sobre la barandilla superior. Esta era la línea que habían intentado borrar. La línea que había reconstruido. La línea que aguantó. Mientras estaba allí las luces de casas lejanas parpadeaban en las colinas. Ya no enemigos. Solo vecinos. Quizá esa era la lección enterrada en todo esto. La gente puede falsificar autoridad. Falsificar papeleo. Incluso falsificar leyes.
Pero no pueden falsificar propiedad. No del tipo que se gana con sudor. Cicatrices y tierra bajo las uñas. El viento llevaba el aroma de tomillo y bosque. Cuando me volví hacia la casa, la luz del cobertizo brillaba suave y constante. Las abejas murmuraban en sus colmenas como un latido que volvía a la normalidad. Por primera vez en mucho tiempo lo sentí. No victoria. No alivio. Solo paz.